¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Vidas, la revista cultural de Telesur. Soy Aisa García y hoy les saludo desde el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México. Aquí vamos a recorrer la exposición de Adolfo Michac y su tiempo. Esta muestra nos adentra en la obra de Adolfo Michac, una figura clave cuando hablamos del arte mexicano, cuya trayectoria transita entre la fuerza gráfica, la crítica social y una profunda mirada sobre su época. Mire usted, sus imágenes no solo retratan, también cuestionan y permanecen muy vigentes. Yo quiero que me acompañen en este recorrido por el arte y la memoria, pero antes vamos a conocer lo más destacado de la actualidad cultural de la semana. Adelante, estudio. En Argentina, el predio ferial La Rural, ubicado en el barrio de Palermo, acoge a la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los encuentros literarios más importantes de América Latina. Este año, Perú, la tierra que vio nacer a éxitos literarios como La ciudad de los perros, Los heraldos negros y el poemario Trilce, es el invitado de honor, oportunidad que permite a la nación exhibir su riqueza literaria, inventiva y una calidad escritural que juega con las convenciones y sus raíces históricas. Además, la jornada cuenta con las propuestas editoriales de más de 37 países y más de 400 propuestas provinciales, siendo un despliegue que homenajea la diversidad argentina y fomenta el desarrollo intercultural de las letras latinoamericanas y transcontinentales. La feria se extenderá hasta el 11 de mayo con una agenda cargada de actividades culturales, charlas educativas, presentaciones de libros y eventos paralelos, como el 54º torneo aniversario del Círculo de Ajedrez Torre Blanca y la entrega del premio Libro de Educación Isai Claes a la obra de Lucas Raspal y Carlos Vigo, Educación Integral en la Escuela. El evento muestra que pese a las limitaciones económicas del gobierno de Javier Milei, el interés de la ciudadanía por cultivarse permanece presente. Este 29 de abril, el mundo celebró el Día Internacional de la Danza, desde América Latina hasta Europa. Diversos países acogieron eventos culturales que resaltan las tradiciones y la identidad de los pueblos a través del movimiento. En Cuba, la provincia de Ciego de Ávila inauguró la 4ª edición del festival Danzar en Casa. El encuentro ofreció diversas actividades como presentaciones de danzas populares y libros, talleres y conferencias. En México, miles de personas se dieron cita en la capital para celebrar el ritmo de la salsa, la cumbia y el danzón, con giros y pasos dobles, en un ambiente muy familiar que rindió tributos al cantante puertorriqueño Héctor Lavoe. Y en Cartagena, Colombia, más de 400 bailarines de todas las edades protagonizaron un maratón de baile, un evento organizado por el ayuntamiento, las escuelas y academias de danza de la ciudad. Estas celebraciones se enmarcan en una fecha establecida por la UNESCO en 1982. La jornada rinde homenaje al natalicio del francés Jean-Georges Nobert, considerado una figura clave del ballet moderno. La 38ª Feria Internacional del Libro de Bogotá abrió sus puertas con la India como país invitado de honor, bajo el lema "Escucharnos es leernos". El evento se realiza en el recinto de conferencias hasta el 4 de mayo, con más de 2.000 actividades que reúnen a autores de renombre como la argentina Claudia Piñeiro y la colombiana Laura Restrepo. El departamento de Boyacá también participa como invitado especial, destacando la diversidad cultural de Colombia en esta vitrina literaria. La delegación de Venezuela estuvo presente en esta edición presentando sus novedades editoriales con un ciclo de charlas con escritoras y escritores venezolanos encabezados por el ministro de Cultura Raúl Casal, un espacio para el diálogo sobre las letras y la cultura del país. Más allá del ruido cotidiano, la Feria del Libro de Bogotá propone una edición enfocada en la pausa y la reflexión para fomentar el pensamiento crítico.
150 monumentos y sitios históricos en 20 provincias de Irán han sido dañados por los ataques de Estados Unidos e Israel. El Ministerio iraní de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía detalló que entre los lugares afectados se encuentran 5 inscritos en la lista de sitios del patrimonio mundial, 7 estructuras históricas y 54 museos. También señaló que las provincias que registran mayores daños son Teherán e Isfahán, con 97 sitios afectados entre los dos, junto a Kurdistán, Juzestán y Lorestán. Todas estas agresiones israelí-estadounidenses no solo han tenido como objetivo sitios históricos y culturales, sino también edificaciones civiles, zonas residenciales y educativas. Han sido calificadas como terrorismo de Estado. En Vidas, creemos que los libros no solo se leen, se viven, se sienten, se disfrutan y muchas veces nos transforman. Por eso hoy quiero recomendarle 2 títulos de Ediciones Era. El primero se titula Tu otro nombre y es de Elsa Cross, una obra de poesía donde el amor se despliega como una fuerza antigua, pero también profunda. Entre sus páginas, los amantes recorren paisajes del cuerpo y del alma en una prosa cargada de belleza, intensidad y un sentido casi sagrado del vínculo humano. El segundo título es El fantasma de las novelas. Fue escrito por Martín Solares. Bueno, este es un libro muy ingenioso, también provocador y juega con los secretos de la literatura. A través de ideas creativas y poco convencionales, este libro propone distintas formas de entender cómo se construyen las historias y qué es lo que les da vida. 2 libros que dialogan entre la emoción y la imaginación, recordándonos que la literatura también es un territorio de absoluto descubrimiento. Cuéntenos cuál le llamó más la atención, cuál quisiera leer y bueno, si ya tuvo la oportunidad de leer alguno de estos, comparta sus impresiones en nuestra cuenta de las redes sociales. Esa cuenta es @vidastelesur, pero también puede escribir a mi cuenta que es @isatelesur. Y bueno, yo estaré encantada de leer sus comentarios y sobre todo de interactuar con usted. Quiero detenerme en esta obra de Adolfo Meshack. Es el boceto del mural de las Constituciones de México que se encuentra en la Cámara de Diputados. Ese mural mide 350 metros cuadrados y se encuentra, como les decía, en el Palacio Legislativo de México. Y bueno, desde el Museo del Estanquillo, donde estamos, en el corazón de la Ciudad de México, vamos a viajar hasta Brasil, ya que ese país es considerado una cuna de misterios sonoros. Y de esos paisajes emerge la percusionista y compositora Badi Assad. Ella no canta ni toca, ella habita la música. El arte de Badi abraza el jazz y otros ritmos musicales. Vamos a conocer más sobre ella en la historia que sigue. La trayectoria de Badi Assad es un viaje de reinvención constante. Nacida en São João da Boa Vista, en Brasil, creció en un hogar donde la música era el idioma nativo. A finales de los 90, los médicos le dijeron que tal vez nunca volvería a tocar por un diagnóstico de distonía focal en su mano izquierda. Frente a ese abismo, Badi no vio el final de su arte, sino una oportunidad para redescubrirlo.
minha arte sempre foi muito reflexo da minha vida pessoal. Os discos acabam tendo essa ligação com a vida pessoal, evolutiva. Aí, nesse processo, a música foi migrando para um lugar, vamos dizer, mais popular. Parte disso é porque teve um momento na minha vida que eu tive uma distonia, uma síndrome na minha mão esquerda, chamada distonia focal, que eu perdi a capacidade de tocar violão, assim. Buddy se preguntó si su esencia residía en el instrumento o en ella misma. Aquellos 2 años de recuperación, donde la medicina convencional no pudo ayudarla, se convirtieron en un profundo aprendizaje sobre su poder personal. E nesse momento eu fiquei muito... Assim, onde que está a minha arte? Está no violão? Não, está em mim. E eu adoro cantar, sempre cantei. Então eu fui naturalmente... até uma sobrevivência não artística, mas da minha expressão e a minha comunicação com o mundo, o canto ele veio. Se ele estava tímido antes, ele apareceu com tudo. Assim como a intérprete. Cachorro, cachaça, pupá, entrou no chuveiro de tênis, sapato, não queria papo, foi lá no porão, pegou 3/8. Quando eu me curei, porque foi bem isso, né, o processo. Eu me curei, já que a medicina não pôde me ajudar. Então eu fui aprendendo, eu tenho potenciais aqui dessa coisa da nossa força, né, do nosso poder pessoal. Então a intérprete surgiu, ela já existia, né, mas ela incorporou essa força, assim. Hija de un laudista libanés y hermana de los reconocidos guitarristas Sergio y Odair Assad, parecía destinada a seguir el camino instrumental. Sin embargo, la vida y su arte tenían preparados otros caminos iguales de brillantes. E eu sempre ouvia, no começo da carreira, e muito já adulta e tudo mais, nossa, toca que nem homem. Mas na minha cabeça, esse nunca foi pejorativo, porque tocar para mim como homem era tocar que nem os meus irmãos, que eu passei a minha infância inteira vendo os dois estudarem. Então eu queria, né? O sarrafo era alto pra caramba. Então, tocar como homem era tocar que nem eles. Então, isso para mim era o que eu queria. Então, era um elogio. Demorou para eu perceber que não era um elogio. Buddy grabó más discos, fundó su propio sello, 4 Ventos, y su música exploró con libertad el jazz, el mundo y la bossa nova, versionando desde U2 hasta Björk. Su faceta como cantautora fue reconocida con premios y proyectos como la Orquesta Mundana Refugi. Mas o mundo da música, o mundo todo, né? Mas fazendo esse recorte do mundo da música mudou por demais, né? Consideravelmente em todos os âmbitos, a forma de gravar, a forma de se pensar música, a forma de se distribuir a música, a forma de se ouvir música. Tudo isso afeta a produção de uma forma geral, né? Então a mudança é radical. A essência não mudou, no sentido de ser ainda fonte inspiradora. Compartió escenarios con gigantes como Gilberto Gil y Marisa Monte, actuó en los festivales más prestigiosos del mundo y su canto, que siempre estuvo presente, pasó a primer plano con una fuerza renovada. Su arte, antes quizás contenido, apareció transformando su identidad artística. Os desafios, eles quando a gente os vê positivamente, é um prazer. São muito bem-vindos, assim, porque mantém a gente afiado com o mundo, né? Com os desafios do mundo, da modernidade, das diferenças e tudo que vem junto com as diferenças, né? A música traz esse elo, né? Como as artes.
É através da arte que há a possibilidade da paz. Badi Assad es más que una guitarrista virtuosa, es una artista completa y un símbolo de la constancia. Su vida y obra demuestran que los desafíos, vistos con creatividad, pueden expandir los límites de la expresión. Su historia es un testimonio de que cuando el corazón encuentra su ritmo, ningún obstáculo puede detener la música que nace de él. Me roubaram meu amor. Vamos a una pausa en Vidas, pero antes quiero llamar su atención sobre esta obra que está a mis espaldas y que hizo Adolfo Meshack en el año 1954, en pleno macartismo. Este grabado se tituló Libertad de Expresión y se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos y las libertades sociales, también en una protesta contra el golpe de Estado militar apoyado por Washington contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Ahora sí, vayamos a una breve pausa, pero no se vaya, que muy pronto regresamos con más de Vidas. Uno de los objetivos de Vidas es difundir la herencia cultural de los pueblos del mundo, quienes se expresan en sus más diversas manifestaciones artísticas. Por eso les invito a disfrutar conmigo de la historia que sigue. La trova es un género musical que fusiona poesía y guitarra, donde la lírica íntima y el compromiso social se entrelazan. Este género nació en el siglo XIX en Santiago de Cuba. Es una melodía acompañada de ideas contestatarias, por eso no es una simple canción. Se convirtió en testimonio, diario personal y político de quien la interpreta, pero también escrito colectivo. No hay gaito que lo pueda espantar. La trova tiene su origen en Occidente, ¿no? en la filosofía occidental llegó con la invasión europea, ¿no? Y tiene dos vertientes, que es lo que nos han enseñado, que es de la palabra, etimológicamente, ¿no? De la palabra en latín, que es tropare, ¿no? que significa el que inventa, ¿no? El que crea un lenguaje utilizando el tropos, ¿no? Que son estas formas retóricas como la metáfora, la hipérbole, la onomatopeya. Es como la persona que tiene la capacidad de crear un lenguaje, ¿no? y hacerlo bello. Desde los juglares provenzales hasta el nuevo cancionero cubano de los 70, la trova ha sido un río subterráneo. En Cuba y Chile, bajo dictaduras, sus acordes fueron munición cultural. Violeta Parra y Silvio Rodríguez la elevaron a crónica popular. Hoy, herederos como Pedro Guerra mantienen viva la llama, demostrando que la memoria histórica necesita melodías para no desaparecer. Que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Y tú sabes que detrás de esos gobiernos siempre estuvo la mano siniestra del sionismo, del imperialismo. Siempre ha estado acá, siempre ha estado acá. Entonces, esa opresión que además se impuso enmascarada de democracia en todos los gobiernos de Latinoamérica, de nuestra América, dijera Martí. Bueno, se levantó un movimiento de trovadores y de trovadoras a lo largo de todo el cono sur, de todo el continente, desde el Caribe, desde el Centroamérica, desde México, Cuba, pero Cuba fue un punto, ¿no? Un epicentro de
de la trova, de esta manifestación antiimperialista. Por eso es que Cuba es tan importante y por eso es que Cuba es una amenaza para el imperio. La guitarra es el instrumento que da acompañamiento a este género considerado de protesta. Se ejecuta con arpegios precisos, las estrofas huyen de la rima fácil y la voz es un susurro o grito de denuncia. La trova es un género musical que exige dominio técnico, pero también de una improvisación inteligente y sentida. Es un equilibrio entre la tradición clásica y la frescura del canto a capela. No hay artificios electrónicos, solo madera, cuerdas, la voz y la verdad del intérprete. Escondida entre corales. La trova, los cantautores han encontrado un espacio para poder expresarse libremente, para poder crear su propio lenguaje musical, ¿no?, expresivo, que es el lenguaje de su perspectiva, pero que a su vez es universal. Entonces, ahí la obra que el trovador crea se convierte en una expresión que a todos nos llega, que a todos nos toca, porque es la poesía y la música hecha universo, es lo que él percibe, lo que él agarra, ¿no?, de lo que todos vivimos, de lo que todos sentimos. Entonces, la trova habla de eso, de la resistencia, ¿no?, de las raíces, de la lucha social. La trova es considerada por sus intérpretes como refugio de profundidad. Su importancia radica proveer a la música la función de espejo crítico. Nos recuerda que una canción puede ser más poderosa que un discurso. Al escucharla, no solo la disfrutamos, aprendemos a dudar, a sentir y recordamos que el arte es una herramienta de protesta que no se queda indiferente ante la injusticia. Somos igual que tú y tú no puedes ser feliz de que nos valen todas nuestras alegrías. En las ferias de libros, como la de minería, que tiene lugar cada año en la Ciudad de México, uno se topa con muchísimos compradores de libros. Bueno, ojalá sean más, pero también con vendedores. Entonces, por eso platicamos con uno de ellos, Jacobo González, porque para este joven vender libros es el mayor placer de su vida. Veamos qué nos cuenta. Que te gusten los libros. Que aunque no te vaya bien en cuestión económica, si te fascinan los libros, ahí vas a estar. Aunque te canses, te fastidies o te caiga gordo el cliente, siempre lo vas a atender como si fuera una experiencia muy bonita de alguien que le vas a acercar una lectura, que lo va a hacer regresar a comprar más libros. Y es momento de despedir nuestra emisión semanal. Soy Aisa García y les agradezco por su valiosa compañía. También quiero agradecerle a todo el personal del Museo El Estanquillo aquí en la Ciudad de México por permitirnos presentar Vidas desde esta maravillosa muestra que rinde homenaje al maestro Adolfo Meshack. Bueno, ahora les pido que tomen nota de la pregunta de la semana. La pregunta es: ¿quién es el artista plástico que usted más admira en el mundo? Puede enviar sus respuestas, sus opiniones, sus comentarios a las cuentas de @vidastelesur y también a la mía, que es @aisatelesur. Bueno, y nos vamos a despedir, pero con un tema que les va a encantar, y es Nayo Nayo, de la cantante brasilera Badi Assad. Les deseo que su semana esté pletórica de felicidad, de armonía y de muy buena cultura. Hasta la próxima. Una